Hola amigos, ¿qué tal? Soy el Gato Zen. ¿Te gustaría ser ágil y despierto como nosotros los gatos? Aprende a hacer mi postura y lo serás. ¿Te atreves? Este ejercicio es genial para tu espalda, ya que te ayuda a corregir las malas posturas. Si lo practicas, también fortalecerás los brazos y el abdomen. Hoy estáis de suerte, amigos. Voy a enseñaros la postura del gato. ¿Me acompañáis? Es muy fácil. Primero, presta atención a mi explicación. Luego practicaremos la postura. Para hacer la postura del gato, hay que poner las manos y las rodillas en el suelo. Las muñecas tienen que estar debajo de los hombros. Tendrás que respirar profundamente por la nariz y al soltar el aire por la boca, redondearás la espalda llevando la barbilla al pecho. Al mismo tiempo, presionarás con las manos en el suelo. Los brazos tendrán que estar estirados. Mantendremos la postura del gato durante 10 segundos y la haremos 5 veces. ¿Preparado? Ahora sí, hagamos el ejercicio. ¡Vamos a ello! Pon las manos y las rodillas en el suelo. Recuerda que las manos tienen que estar a la altura de los hombros. Respira profundamente por la nariz y cuando sueltes el aire, curva la espalda, llevando la barbilla al pecho. Recuerda presionar fuerte en el suelo con las manos. Nos mantendremos en esta postura 10 segundos. Yo te aviso. Muy bien. Volvemos a la postura inicial para relajarnos un poco. ¿Qué te ha parecido? No es tan difícil, ¿a que no? Venga, vamos otra vez. Respira profundamente por la nariz y cuando sueltes el aire, curva la espalda llevando la barbilla al pecho y presionando fuerte con las manos en el suelo. Vamos a por otros 10 segundos. ¡Perfecto! Descansamos un poco volviendo a la posición inicial. ¿Sabes que hacer la postura del gato viene genial para relajarse? Vamos a por otra. Respira profundamente por la nariz y cuando sueltes el aire, redondea la espalda, poniendo la barbilla en el pecho, presionando fuerte con las manos en el suelo. Vamos a por otros 10 segundos. ¡Bien hecho! Volvemos a descansar. Solamente nos quedan 2 repeticiones, amigos. ¿Listos? Respira profundamente y cuando sueltes el aire, curva la espalda llevando la barbilla al pecho y presiona fuerte con las manos en el suelo. 10 segundos. Muy bien, ya solo nos queda la última, chicos. Lo estáis haciendo genial. Solo 10 segundos más. Respira profundamente por la nariz y cuando sueltes el aire, curva la espalda llevando la barbilla al pecho y presionando fuerte con las manos en el suelo. Vamos a por los últimos 10 segundos. Perfecto, amigos. Ya sabéis hacer la postura del gato. ¿Os ha gustado? Ha sido un placer enseñárosla. Nos vemos pronto. Namaste. Hola amigos, ¿cómo estáis? Soy el perro Yogi. Hoy os voy a enseñar la postura del perro boca abajo. ¿Queréis aprenderla? Este ejercicio es genial para mejorar tu elasticidad.
Si lo practicas a menudo, fortalecerás la espalda, los hombros y el abdomen. Primero, presta atención a mi explicación. Luego practicaremos la postura. Para hacer la postura del perro, hay que poner las manos y las rodillas en el suelo. Las muñecas tienen que estar en línea con los hombros. Tendrás que respirar profundamente por la nariz y al soltar el aire por la boca, levantarás las rodillas del suelo y estirarás las piernas a la vez que los brazos. Tendrás que empujar con fuerza el suelo, relajar la cabeza y mirar a tus pies. Te quedarás 10 segundos y volverás a la posición inicial. Repetiremos esta postura 5 veces. ¿Listos? Ahora sí, hagamos el ejercicio. ¡Vamos a ello! Pon las manos y las rodillas en el suelo. Recuerda que las manos tienen que estar a la altura de los hombros. Respira profundamente por la nariz y cuando sueltes el aire por la boca, estira las piernas a la vez que los brazos. Empuja con fuerza el suelo y relaja la cabeza mientras miras a tus pies. Nos mantenemos en esta postura 10 segundos. Yo te aviso. Muy bien. Volvemos a la postura inicial para relajarnos un poco. ¿Qué te ha parecido? No es tan difícil, ¿a que no? Venga, vamos otra vez. Respira profundamente por la nariz y cuando sueltes el aire, estira las piernas a la vez que los brazos. Empuja con fuerza el suelo y relaja la cabeza mientras miras a tus pies. Vamos a por otros 10 segundos. ¡Perfecto! Descansamos un poco volviendo a la posición inicial. Pon las manos y las rodillas en el suelo. Recuerda que las manos tienen que estar a la altura de los hombros. Respira profundamente por la nariz y cuando sueltes el aire, estira las piernas a la vez que los brazos. Empuja con fuerza el suelo y relaja la cabeza mientras miras a tus pies. Nos mantendremos en esta postura 10 segundos. ¡Bien hecho! Volvemos a descansar. Solamente nos quedan 2 repeticiones, amigos. ¿Listos? Respira profundamente por la nariz y cuando sueltes el aire, estira las piernas a la vez que los brazos. Empuja con fuerza el suelo y relaja la cabeza mientras miras a tus pies. Vamos a por otros 10 segundos. Muy bien, ya solo nos queda la última, chicos. Lo estáis haciendo genial. Solo 10 segundos más. Pon las manos y las rodillas en el suelo. Recuerda que las manos tienen que estar a la altura de los hombros. Respira profundamente por la nariz y cuando sueltes el aire, estira las piernas a la vez que los brazos. Empuja con fuerza el suelo y relaja la cabeza mientras miras a tus pies. Nos mantendremos en esta postura 10 segundos. Ya sabéis hacer la postura del perro boca abajo. Ha sido un placer practicar yoga con vosotros. Nos vemos pronto. Namaste. Hola amigos, ¿qué tal? Soy la Cobra Namaste. ¿Te gustaría ser tan flexible como yo? Te puedo ayudar enseñándote cómo hacer mi postura. ¿Empezamos? Este ejercicio os dará más movilidad en la columna vertebral y fortalecerá la espalda baja. Además, ayudará a relajar las cervicales.
Primero, prestad atención a mi explicación. Luego practicaremos la postura. Nos tumbaremos sobre la tripa con la frente en el suelo. Pondremos las manos a los lados de los hombros. Tomando aire, presionaremos con las manos en el suelo y levantaremos la cabeza y el pecho a la vez. Después soltaremos el aire por la boca entre los dientes, escuchando el sonido de la cobra. Shhh. Después volveremos a la postura inicial. Mantendremos la postura de la cobra durante 10 segundos y la haremos 5 veces. ¿Preparados? Ahora sí, hagamos el ejercicio. Tumbaos boca abajo con la frente en el suelo. Poned las manos a los lados de los hombros. Mientras tomáis aire, presionad con las manos en el suelo y levantad la cabeza y el pecho a la vez. Soltad el aire por la boca entre los dientes y haced mi sonido. Shhh. Nos mantendremos en esta postura 10 segundos. Muy bien. Volvemos a la postura inicial para relajarnos un poco. ¿Qué os ha parecido? ¿No es tan difícil, a que no? Venga, vamos otra vez. Volved a tumbaros en el suelo. Colocad las manos cerca de los hombros y mientras inspiráis levantad la cabeza y el pecho. Expirad haciendo el sonido con la boca. ¡Perfecto! Descansamos un poco volviendo a la posición inicial. Mi postura es estupenda para relajarse. Vamos a por otra. Tumbaos sobre la tripa con la frente en el suelo. Poned las manos a los lados de los hombros. Sentid vuestra respiración y tomando aire presionad con las manos en el suelo y levantad la cabeza y el pecho a la vez. No tengáis prisa. Id despacio y haced mi sonido. Bien hecho. Volvemos a descansar. Solamente nos quedan 2 repeticiones, amigos. ¿Listos? Estando tumbados, volved a colocar vuestras manos a los lados. Respirad mientras subís la cabeza y el pecho. 10 segundos. Muy bien. Ya solo nos queda la última, chicos. Lo estáis haciendo genial. 10 segundos más. Tumbaos sobre la tripa con la frente en el suelo. Poned las manos a los lados de los hombros. Sentid vuestra respiración y tomando aire, presionad con las manos en el suelo y levantad la cabeza y el pecho a la vez. Soltad el aire por la boca entre los dientes, haciendo el sonido de la cobra. ¡Perfecto, amigos! Ya sabéis hacer la postura de la cobra. ¿Os ha gustado? Ha sido un placer practicarla con vosotros. Nos vemos pronto. ¡Namaste! ¿Quieres seguir aprendiendo? Prueba un mes gratis la plataforma educativa de Smile & Learn y disfruta de todos nuestros juegos, vídeos y cuentos interactivos. No lo dudes, descarga Smile & Learn en tu móvil, tablet u ordenador.